A varios meses después, diría, yo partí en el fondo cuando llegué a este punto que yo decía, estoy muy mal, este ego me está comiendo, que me creo, no soy nada, como que me vino un bajón fuerte en Año Nuevo. Y empiezo a, primero, yo escuchar contenido financiero. Eso fue para mí una sanación muy grande. Escuché contenido de autoayuda y financiero. Y empecé a ahorrar junto a mi señora. También le pedí ayuda a mi familia. O sea, mi polola de esa época, que ahora es mi señora. Con ella hicimos un plan de cómo salir de deuda juntos. Ella también estaba endeudada. Entonces hicimos un plan. Primeras 2 personas que conozco me cayeron bien. Unas piscolas. Socio. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo. No importa. Un tercio. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Cuando hay que poner plata, cuando hay que echar a alguien y no sé qué, o cuando llega una demanda laboral y te das cuenta que no se habían hecho los papeles porque tú dejaste todo en base a que otro haga y el otro también pensó que el otro haga y nadie hace. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a pasar. Yo soy muy impulsivo y también cuando uno retrocede el tiempo y voy a mis deudas fue por impulsividad. Yo es bueno para gastar. Si bien logré formar hábitos para salir de ese hoyo, para ganar plata, todo, no quiere decir que yo haya perdido esa esencia. O sea, yo soy así y me cuesta mucho y trabajo constantemente como luchando contra esto de gastar de más, contra ser impulsivo y quizás necesito horas de psicólogo que no me doy el tiempo para darme, porque eso vendrá de algún pasado probablemente. Tiene un podcast llamado Con Peras y Finanzas que estuvo durante 40 semanas dentro de los 10 podcasts más escuchados en Chile. Su libro estuvo en el número 1 en el ranking de los más vendidos. Es considerado el influencer financiero y él atribuye que parte de su éxito se debe a que en Chile no estamos muy acostumbrados a hablar de dinero. Así es, don Felipe. El día de hoy iniciamos la 3ª temporada con un invitado que nos costó un poco. Se hizo de rogar. Nos costó que viniera, pero ya está aquí con nosotros. Nos va a contar sobre el camino que tuvo que recorrer para llegar hasta acá y todos los desafíos legales que encontró en ese camino y cómo pudo sortearlos. Con nosotros, uno de los influencers financieros más importantes de Latinoamérica. Bienvenido, Francisco Ackerman. Muchas gracias. ¿Cómo estuvo? Muy lindo. ¿Se notó o no se notó? No, pero yo debo decir que yo siempre acepto invitaciones, pero en horarios laborales. Después de tener una guagua chica, ha sido muy difícil los after office podcasticos. Obviamente. Y ahora que tengo... Ayer me perdí un evento donde yo estaba con unas ganas. Sí, me había agendado para ir y mi señora ayer me mira y dije... No voy. Te autorregulaste. Me autorregulé. Que era el ETM, el inicio del ETM. ¿Verdad? De hecho, lo comentamos. Sí, iba a ser, pero bueno, así es la vida cuando recién tienes guagua. Absolutamente, muy dura. Créeme que lo entiendo, yo también tengo 2, así que me gusta mucho este horario también, así que te entiendo. Oye, Pancho, bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que, como decía Mex, costó, pero salió, así que es un privilegio tenerte acá. No vamos a partir sin antes hacer un pequeño agradecimiento a Acuña Studios, que la verdad nos prestó obviamente este tremendo estudio de grabación. Nosotros grabamos generalmente en Wolf, pero hoy día por temas de horario preferimos obviamente grabar acá. Así que muchas gracias a Acuña, muchas gracias a Max Alcayaga, que obviamente es amigo, Wolf Lover también, claro. ¿Por qué no decirlo? Así que muchas gracias a Acuña. Ahora, queremos obviamente partir entrando un poquito en tu historia para entender cómo fue tu camino de emprendedor. Eres ingeniero comercial. Llegaste a estar muy endeudado también, a pesar de que estabas ganando buenas lucas. Entonces, nos gustaría entender cómo llegaste a esa situación y cómo nace esta como pasión tuya de querer educar desde el lado financiero a los chilenos. Perfecto, voy a hacer la historia resumida porque sé que la idea después es que vayamos a hablar a lo legal. Claro, efectivamente. Perfecto. Pero en simple, ingeniero comercial de la Adolfo Ibáñez, estudié un magíster de innovación, tuve una muy linda familia, educación, buenos valores, familiar y todo, y partí una carrera que se podría decir clásica para un ingeniero recién egresado, que empecé a hacer carrera en distintas empresas. Partí en una que era de una garantizadora de cheques, muy old school, que la idea era telecheque, sí. Que la idea era renovar la imagen, hacerla mejor, qué sé yo. Estuve un año ahí, aprendí las cosas que siempre digo que no quiero hacer nunca como un director de empresa, pero ese aprendizaje lo agarré y después me fui al Club de Innovación, una empresa muy linda, pero muy chiquitita, éramos 5 personas y en el fondo el crecimiento que tenía era ser gerente general y se acabó la empresa y no tenía ganas de crecer mucho más, era como un club de Toby
de grandes empresas que hacían innovación colaborativa. Ese era el concepto. Tú lo organizabas y orquestabas juntas entre distintos gerentes de innovación de distintas empresas para hacer innovación colaborativa. Y una vez al año, una mensa charla en el fondo con todos los gerentes generales de esta empresa y el requisito ponte tú, era facturar más de $100 millones al año. O sea, era un club de empresas que pudieran tener presupuestos para innovar. Ese era el concepto. Luego, ahí pasé a capitalizarme, donde hice esta carrera ascendente, pero que también empezó la ascendencia en la bola de nieve en el estilo de vida. En el estilo de vida. Entonces yo siempre digo que acá yo tuve un error que obviamente no todos los chilenos cometen, pero sí me di cuenta que gran parte, cuando lo cuento, me doy cuenta que hay muchos que están en la misma, que me pasó que me empecé a engolosinar con estos gastitos, que empecé a crecer las lucas y de repente ya no quería hacerme el café en la oficina, sino que quería que me anotaran el nombre y me llamaran así, Francisco, su café de 3.500 está listo. Claro. Y yo como, y mirar Yo soy como, Francisco. Yo soy Francisco. Y mirar como en la fila, como los otros gerentes, hola. Yo también soy de ustedes. Entonces empecé como a tener varios de esos. También, no sé, siempre quería como quedar bien y me invitaban a cumpleaños. Yo me acuerdo que patente me hacía zumbarlo. Claro, rajaba y invitaba ya todo. No tanto. Pero yo no sé, pues típico cuando uno es joven, soltero, sin gasto y pagáis plan de ISAPRE con un sueldo, te sobran excedentes. Excesos, creo que es lo que tú. Sí. No sé si todavía son iguales, pero tú podías usarlos. Te decían, tiene 300 lucas en exceso. Y yo, ¿qué es el cumpleaños de la porola nueva de este que no conozco? Voy a excederme. Excederme. Sí, era como, ¿cuánto cuesta esa crema? 30.000 pesos, Eucerin, no sé qué. Deme 10. Deme esta. Claro. Y échale regalito, aparte, échale esas cositas, los sobres, para que sea bonito. Entonces, también, harto plata en regalo, en la disco de repente me gustaba también, iba a la disco, supuestamente, cuando era más joven, la clásica, uno hacía un pre Cuando con los podías amigos. ir a la disco. Sí, pero uno era regatear y todo gratis siempre, y Claro. entra y el pre, uno aprovechaba de tomar lo más posible para no comprarse nada. Claro. Me fui al otro exceso. Voy sobrio. Mira. Los alcanzo ahí. Para usted crea. Entonces, lamentablemente mis amigos de colegio no vivieron eso. Claro, Lo hacía más con los de la pega. Pero, ya. Entonces, los de colegio siempre me dicen, bueno, nosotros no vimos ni uno. Cuando me dicen, bueno, queso asado que con... Pero bueno, me fui por esas. Por hartas tonteras, ¿verdad? Y eso fue acumulando deuda tras deuda, las vacaciones también, a punta de tarjeta de crédito, todo con tarjeta de crédito y mucho desorden, porque además empecé a acumular estas deudas que es interés sobre interés, Sí. porque tenía tarjeta, no sé, la Falabella, la no sé cuánto, los Cencosud, o sea, todas las de multitienda, Todas las que típico podías. que yo Todas decía, las que se podía. no sé, pues encontrar convenientes. una cafetera, y decía, no, pero con la tarjeta tanto, está con un mitad de Descuento. precio, y yo, lo voy a usar solo para eso. Claro. Después al final se usaba para otras cosas y se me olvidaba que tenía esa tarjeta porque no estaba en mi cabeza y de repente miraba, ya no debía las 50 lucas, debía 70, yo puta madre. Son Ahí la polar. ya- Digamos. Te respetaban. Intereses unilaterales. Las Pero redactaciones. cuento corto, en verdad fue un desorden. No puedo buscar a otro culpable que a mí mismo. Obviamente, dentro de mi historia, yo también, no sé, pues cuidé a mi mamá y tenía que pasarle más o menos 400.000 pesos mensuales, que era un aporte importante de mi sueldo. Pero yo tenía bajos gastos. Vivía con mi hermano, no tenía que ir a gastar en esas cosas. No es como que esa era mi excusa para gastar. Ujú. Yo lo usaba para eso. Yo siempre decía como, no, es que me endeudo por culpa de mi mamá. Y súper cabro. Y eso era de hartas carencias de niño. Obvio. Y eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Entonces, así fue como llegué a los 15 millones. Y una vez que pololeaba, también mis primeras pololas no se acuerdan de esto porque no era así en ese tiempo, pero mis últimas pololas, yo era como, vamos al restaurante y la llevaba, no sé, me encantaba ir al Taringa. Ya. Porque en el Taringa Rico. me conocían los garzones. Entonces yo me sentía como Traico. pecho paloma Sí, y, entraba, y como que decían, Obvio. hola, trajo una nueva. Y las niñas así ya, como, pero bueno, y yo me un sentía galán. como eso es el ego, yo lo llamo. Era una época de ego. Oye, pero a ver, ya tuviste esta deuda de 15 palos. Sí. ¿Y en qué punto tú dices, bueno, es momento de empezar a generar contenido y empezar a evangelizar un poquito en el uso del tema financiero? Cuando salí de ese hoyo, a varios meses después, diría, yo partí en el fondo cuando llegué a este punto que yo decía, estoy muy mal, este ego me está comiendo, que me creo, no soy nada, como que me vino un bajón fuerte el año nuevo. Y empiezo primero, yo escuchar contenido financiero. Eso fue para mí una sanación muy grande, escuchar contenido de autoayuda y financiero.
Y empecé a ahorrar junto a mi señora, también le pedí ayuda a mi familia, o sea, mi polola de esa época, que ahora es mi señora. Con ella hicimos un plan de cómo salir de deuda juntos. Ella también estaba endeudada. Entonces hicimos un plan. Y el tema es que fue muy pronto, porque ambos éramos buenos para ganar lucas. O sea, yo tenía un buen puesto, tenía un buen sueldo. Ella era comisionista en el fondo y ganaba muchas ventas por comisión. Era una máquina para vender. La conocí y me vendió 300 seguros. Estaba sobreasegurado prácticamente. y después la traje a vender departamentos en la empresa que yo trabajaba y se convirtió rápidamente en la número top 3 de la empresa. Entonces, teníamos buenos ingresos. Esa fue una ventaja muy potente. Entonces, logramos salir del hoyo prácticamente a los 3 meses. No pagar nuestras deudas. Ojo, salir del hoyo me refiero a que uno consolidamos la deuda, yo la tiré en un crédito consumo a largo plazo, buena tasa. Entonces era como, puedo pagar el consumo y me queda un vuelto, que fueron 50 lucas primero. Y después fue en 100, pero el tema es que fue como, se puede. Y me hicieron lo mismo. Entonces, fue muy lindo eso. Y ahí empecé a hacer contenido, pero inmobiliario. Yo me emocioné, como que dije, oye, estos gallos que hacen contenido me ayudan sin... O sea, yo no sé quién son, no les doy ni las gracias y me están cambiando la vida. Quiero lograr lo mismo, pero a través de lo que yo sé que es inversión inmobiliaria. Claramente. Y ahí partí con ese podcast, que era de inversión inmobiliaria. Sin buscar ganar plata, nada. Yo dije, voy a lanzarlo. Obviamente, sí dije, espero que me ayude también, porque estaba con este plan, como estaban todos estos libros como de valórate. Dije, había que hacer cosas que se alinearan con los propósitos y también que podrían generar valor. Valor que no lo esperas inmediatamente, pero que a la larga te puede dar un resultado. Era un concepto que leí en un libro que se llama como Lost Win. O sea, escuché en audiolibro. Sí. Pero el Lost Win era que tú das y después recibes, en vez del win-win, que es como que estar siempre como ya hagamos algo, pero solo si yo gano al principio. Esta era como entrega que vuelve. Entonces, empiezo a hacer el podcast y eso hace que en la empresa me empiece a ir mucho mejor. Porque empiezo a tener más reconocimiento, las inmobiliarias me empiezan a conocer, empecé a llegar a entrevistas a inmobiliarias que nunca había tenido acceso y con eso quisieron entrar a trabajar con nosotros como empresa, entonces se llegaron a nuevos acuerdos. Los clientes llegaban y le decían a los vendedores, oye, yo vengo por el podcast de Ackerman, ¿no? ¿Quién es ese? Le creo, voy a comprar el departamento. Entonces logré cumplir varias metas de la empresa que hicieron aumentar mi ingreso además. Y en septiembre, yo diría, septiembre de 2020 en el fondo, que fue este año que cambié todo eso, parto con el contenido financiero. Ahí dije, quiero educar a 100 millones de personas. Ahí fue como que hice el switch. Yo ya tenía unos cuantos ahorros, había estado probando, empecé a estudiar de muchas cosas y entre eso la inversión inmobiliaria, que era mi pasión, o más que mi pasión, una pasión adquirida. Como yo le seguí el sueño a Gabriel, que era el fundador de Capitalizarme, yo como que me adosé a ese sueño, pero después dije, ya, este no es mi sueño, ¿qué me gusta a mí? Y dije, oye, la inversión inmobiliaria es muy bonita, pero en verdad solo el 15% del país puede. Claro. ¿Qué puede ayudar al resto? Y si yo, que soy alguien educado, estuve hasta el forro, o sea, imagínate el resto. Sí, pues yo decía, puta, que nos queda los demás, sí, pues, claro. Haber sabido esto al 2015, cuando entré a trabajar, me habría comprado, puta, no sé cuántos departamentos. Absolutamente. Y me lo perdí por endeudado. Dije, ya, claramente. Vamos a irnos por ahí, por las deudas e inversiones. Francisco, bueno, para ir un poco adentrándonos a la conversación de los temas financieros que nos vienes a contar, asociados al tema legal, pasa un poco con los temas que tú hablas, que el lenguaje es más o menos complicado, igual que el lenguaje jurídico, y hay mucha gente que por eso tiene temor a aprender o a educarse o informarse al respecto. ¿Qué consecuencias crees que tiene eso en la población general, en las casas que tú has visto en tu experiencia? Muchísimo, pero muchísimo. O sea, yo soy uno de los perjudicados constantemente, me cuesta aprender, aquí con el nombre estoy aprendiendo, de no querer meterme en temas, porque en el tema financiero me metí, aprendí, entendí que no era tan difícil, logré ahorrar y dije, en verdad el lenguaje acá cambia realidad, el lenguaje en simple y todo, y lo apliqué para esa área, pero no para otras. Por ejemplo, el tema impositivo, también fui tarde, fue a punta de golpe, fue a punta de, Francisco, reactivo, te toca pagar 20 millones en abril. Y yo, ¿qué? ¿Por qué? No, pero Francisco, si ganaste plata. ¿Pero cómo? ¿Y tú no tuviste gastos? Sí, los compré todos con mi tarjeta. Pero bueno, si todo eso que tenía ahí, no sé, el celular de la empresa, el computador, o sea, no tenía empresa, pues entonces claro, es como lo uso, ¿y por qué no lo descontaste como gasto? ¿Se puede?
Ya, entonces aprendí a porrazo y básicamente regalando plata al servicio de impuesto interno, aprendí que tenía que ser más eficiente y en verdad pagar lo que corresponde. Si no se trata de no pagar impuestos, sino que No, pero hay que ser eficiente. es ser eficiente, sí. Porque si no regaláis plata y te vuelves menos competitivo, que eso es súper importante. ¿Sí? Cuando se habla de emparejar la cancha, el conocimiento empareja cancha. Porque al final yo estaba pagando, no sé, un 40% de impuestos sobre ese computador, o sea, sobre el computador no, sobre los ingresos que recibía, pero la empresa, al final, yo estaba costeando a través de mi impuesto, era una deficiencia tributaria. Ese es el concepto. Ya. Luego, el tema jurídico, peor aún. Ahí aprendí más, porque ahí son temas más delicados, o no sé si más, son distintos, pero son delicados. Son delicados. Entonces, primera, ya. Eso, vamos ahí a los empresa de amigos. Se le faltó ver el podcast. Hubiera visto el podcast hace unos años y se hubiera evitado unos cuantos porrazos. Claro, empresas de amigos. Y me lo advirtieron 1000 veces. Gabriel siempre me decía, Pancho, tú eres un buen bueno. Oye, ojo con hacerte socio. Así, ya, somos 3, un tercio por la buena onda. Y dije, no, si yo sé lo que hago, tranquilo. Primero, 2 personas que conozco me cayeron bien, unas piscolas. Socio. ¿Cómo te llamas? No me acuerdo, no importa. Un tercio. Entonces, ya. Y al principio todo es bueno, pues, ¿sí? Porque empecé a vender y funciona y de repente las ventas bajan y empiezan los problemas. Ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Cuando hay que poner plata, cuando hay que echar a alguien y no sé qué, o cuando llega una demanda laboral y te das cuenta que no se habían hecho los papeles porque tú dejaste todo en base a en manos de otro, que otro haga y el otro también pensó que el otro haga y nadie hace. Claramente. Entonces, ese tipo de cosas empezaron a pasar. Oye, Pancho, y volviendo a ese tema, porque es algo bien típico de los emprendedores que parten, que no le toman el peso a cómo se distribuyen las participaciones en la sociedad y generalmente es como tú estás diciendo, es como partes iguales. Entonces, me gustaría entender en tu caso, ¿por qué tomaste esa decisión? ¿Por desconocimiento? ¿Por ahorrarte una conversa compleja? De por decir, ahí va. tú vales menos que lo que yo puedo aportar, entonces tú tenías un 10%, yo tengo el resto. Sí. Más ¿Cuál que es la causa? Yo diría, a mí me cuesta la confrontación. Es difícil como partir una conversación que pienso que va a hacer que haya un conflicto. ¿No? Y eso pasa. Entonces, es muy usual. Eso fue uno, era como, oye, y aparte como agrandado. Yo venía recién saliendo de toda esta estructura de mi ego. Decía como acá que voy a decir yo valgo más. Como que me costaba llevar esos números. Como decir, yo soy más valioso que tú o tú aportas más que yo, cualquiera de los dos. De hecho, me fui al chancho. Después como que me pasé al otro extremo y encontré otros socios nuevos y dije, ya, 90% usted, 10% yo. Ah, pero al revés. Sí, po. No, me fui como que dije, voy a evitar las peleas. Voy a evitar las Te peleas. regalo la empresa. Toma. Y me bajó y dije, no, que yo soy medio filántropo, no me importa la plata, hasta que llegó el primer cliente y me dijo, Pancho, tengo 3 millones de pesos, por decir. ¿Te lo puedo poner a ti como influencer o a tu podcast? Y yo así como que decía, puta, a mí me van a llegar 3 y si lo pongo acá me van a llegar 300. Y ahí hablé con mis socios y dije, oye, parece que la fregué. Y me dijeron, Pancho, era obvio. O sea, nosotros como que no dijimos nada. Oye, qué rico no es. No, porque tú nos dijiste que es lo que no te importaba. Po. Sabían tu proceso, digamos. Sí, po. O sea, y no nos conocíamos tanto tampoco. Fue ahí cometí ¿no? el hola, socio. Pero bueno, uno es el tema de evitar conversas difíciles. Claro. 2 es la personalidad que tenga uno. Yo soy muy impulsivo y también cuando uno retrocede el tiempo y voy a mis deudas fue por impulsividad. Yo bueno para gastar, si bien logré formar hábitos para salir de ese hoyo, para ganar plata, todo, no quiere decir que yo haya perdido esa esencia. O sea, yo soy así y me cuesta mucho y trabajo constantemente como luchando contra esto de gastar de más, contra ser impulsivo y quizás necesito horas de psicólogo que no me doy el tiempo para darme, porque eso vendrá de algún pasado probablemente. Y mi niño interno está mal. Pero me pasa un poco eso mismo, que es como que conozco gente y como que está ahí con las ganas y no, si es que igual quiero emprender, ya sí vamos, al tiro. Y como que no estudiar mucho, no sé quiénes son, estudiar su XP, ni siquiera mirar quiénes eran, nada. Era como hubo un buen feeling. Entonces, el buen feeling, más la idea interesante, más evitar una conversa difícil, vamos nomás. Sí, y aparte de sentirse querido, me bajaba eso, igual que en el restaurante que me gustaba que me atendieran. Sí, claramente. Acá como que llegaran 2 personas a decir, Francisco, queremos que tú seas nuestro socio y para mí es un honor. Te inflaba, claro. No, era como que, y no tengo que poner nada. No, tenés que poner pega, pero todos tenían que poner pega, si la empresa no vendía nada.
Y yo diría que fue un poco eso, ¿no? Los otros son proyectos más pequeños. El podcast que hoy día se convirtió en más grande, pero ahí, más que el error, sí, eso de repartir más a ellos fue un pequeño error que lo mejoramos después. ¿Lograste corregir eso? Sí, al tiro. No, se entendieron al tiro. Se me dijeron, Pancho, nos parecía raro, pero suponimos que porque si yo les digo, quédense en los 90, nos van a decir no. Como, bueno. Y me dijeron, sí, obvio. Y ahí nos fuimos más ¿Y un tercio. Volviste al mismo punto. pero sí, muy bien conversado, así sabiendo las capacidades y sí, anotando lo que íbamos a hacer cada uno importante. ¿Y te has vuelto a asociar después de eso? ¿Ah? ¿Después de eso te has vuelto a asociar? Como para... Sí. ¿Qué has hecho distinto en las nuevas sociedades? Esta que fue la primera que fue un tercio, que se llama The Power Challenge, que es una empresa que fue mi primer emprendimiento fuera de capitalizarme, que era una empresa de cursos. Era como la precuela de Finap, ¿no? La precuela de Finap, sí. Que en ese momento yo todavía yo sabía que quería llegar estar con el concepto de impactar a 100 millones de personas a través de distintas cosas. Y la educación, que eso también me lo puse bien a fuego y ha sido muy positivo para mis emprendimientos, que es emprender o hacer negocios en cosas que estén en línea de esto, ¿no? Entonces, un podcast va en línea de esto porque impacta a estas personas, curso de formación, clase, pero si me dicen, por ejemplo, asesoría 1 a 1, yo la evito y me piden todo el tiempo, ofrecen muchas lucas, pero el 1 a 1 me quita el... Yo les digo, sí, a menos que me dejes exponer tu caso con números en las redes sociales. No, porque ahí podría impactar. Pues, si claro. Oye, tengo 100 millones de pesos, ¿qué hago? Ya, un caso que podría ser interesante. Absolutamente. Pero el tema es que hice ese y mi socio me llevó súper bien con los ex socios, que hoy día son medio conocidos algunos, Jaime Villota. Perfecto. Él entró como cuarto, ahí fue un cuarteto, éramos 3 y él entró después con plata. Y le gustó el sueño y todo, pero Jaime, no sé si lo han visto en las redes sociales, es bueno para el negocio y le gusta harto lo que genere lucas. Entonces, este sueño educacional, con él conversábamos harto. Yo venía del mundo inmobiliario y yo le contaba cómo funcionaba el mundo inmobiliario y me decía, pero Pancho, eso mueve muchas lucas. Y yo, sí. ¿Y cómo te saliste de ahí? Y yo, porque me gusta más esto me apasiona. Después me di cuenta que necesitaba combinar pasión con lucas, porque empecé a mermar mi... No, claramente. Entonces Jaime en algún minuto me dice, Pancho, está bacán esto, tuve un conflicto medio interno de socios, pero de pasada me dijo, esto es para largo aliento, yo quiero empezar a que me vaya bien pronto. Y se me cambió el mundo inmobiliario. Y se asoció con otro socio del grupo, que es Matías Zuleta, que es una máquina, es un gallo súper súper ordenado. Y ahí se fueron a hacer Sur Profundo y todo lo que han hecho hasta el día de hoy. Yo me quedé ahí con Rodrigo Levín, que después se fue de esta empresa y pusimos de socio, ahí me hice socio, más que me hice socio de Rodrigo Callejón, que fue como el primer empleado en The Power Challenge. Que él llegó porque me mandó un mail diciendo, Pancho, me encanta el sueño, yo quiero educar a 100 millones de personas, pucha, te puedo aportar, quiero trabajar. Y yo estaba en capitalizarme, pues. Y yo dije, no tengo pega que darte, pues, sino yo trabajo en una empresa, soy empleado, esto lo hago por amor al arte, entonces no tengo cómo retribuirte. Eso me lo escribió el 2020. Y el 2021, cuando nace The Power Channel, digo, oye, tengo un emprendimiento, no puedo pagarte tanto, pero... Y me dijo, renuncié. Estoy mañana ya. y él partió trabajando conmigo y hoy día somos socios en distintos negocios, y fue muy bonito porque armó algo muy, muy lindo con él. Entonces, bueno, también me pasó, hay hartos datos raros. Hice con él y con Juanda, que es otro socio, un tercio, en una empresa que se llama Loop, que es de lanzamiento. ¿Ya? Y a mí me baja, ahora cacho, soy impulsivo, en verdad, cagar. Absolutamente. Me bajó, de lo que te conocí en el 2024, me bajó como así como, oye, ¿sabes qué? Yo en verdad no puedo ser juez y parte, me da eso de ser yo la empresa de lanzamientos y además yo ser el lanzador, como lo encuentro un poco ético. Me dijo, pero Pancho, ¿por qué? Si son proyectos que te gustan, así todo lo que llamáis. No, se la regalo. Y le regalé a la empresa. Entonces quedaron 50-50 y resulta que el año pasado, a fin de año, hacen como un evento que me invitan y la empresa vendió, no sé, 800.000 UF. ¿Ya? Entonces yo les dije, no puedo volver. Pero, Pancho, y volví con un 5%. Hoy día tengo 5%. O sea, es una de las que firmé cuando te dije que te dije que iba a revisarla y no lo revisé. No me esperaste poder no te esperé. Pero
He tenido harto y es mucha impulsividad. Yo soy muy de como de confianza, de piel, de tincar, y eso me hace también mandarme borrazos, pero Efectivamente. pero también me ha abierto hartas puertas. Ojo, no lo veo solo el lado malo. Es malo los porrazos, pero Pero porque eres un generador de aperturas de puertas, pues, weón. Claro. sí, pero por ejemplo, una de las empresas en la cual hoy día también soy socio, que esa, cuando subí la foto que tú me dijiste, ese es el 5% y que no este otro. Fue una empresa que yo la ayudé y también vuelvo a insistir a los que están viendo, el método Loss Win es muy bonito. Yo les regalé todo lo que sabía siempre. Ellos son broker inmobiliario, una empresa que se llama Invierte Feliz, que son como el mejor broker del sur para vender propiedades allá. Y les mandaba contactos, datos, personas que me hablaban a mí, oye Pancho, ¿tenéis departamento en el sur? Y yo decía, en Capitán me no venden, o les va mal, no lo saben hacer, y se lo pasa a ellos siempre. Y también les pasé inmobiliarias que me decían, Pancho, tú me podés vender en Conce, que sabes que no somos buenos en esto, toma con ellos. Y cuento corto, al final me dicen, Pancho, bueno, con los datos que nos habéis dado, es impresionante, no sé, vos, del total de venta, un X% ha llegado por ti y todo ha sido así. ¿Qué querí? Y les dije, quiero un Blue Label. Dijeron, pero Pancho, te podemos pagar una comisión mucho más grande, puedes comprar 20. Entonces, dije, pero no me interesa. Le dije, yo nunca en mi vida me voy a gastar esa cantidad de plata en un whisky, pero me encantaría tenerlo. Y que me lo regalen, no comprármelo yo. Nunca en tu nueva vida. Nunca en tu nueva vida. Claro. Sí, Probablemente. antiguamente Claro. sí. Frank se hubiera gastado sí o sí. Efectivamente. Sí. Claro. Ya entiendo dónde nace ese personaje, Ya. weón. De ahí nace. Entonces dije, yo ya no quiero gastarme con cosas que en verdad considero, porque no soy un amante, a menos que alguien sea muy amante del whisky, lo entiendo, pero en mi caso lo disfruto, pero dije, porque es rico tener uno así, bacán. Obvio. Y me lo regalaron y ahí llegaron con la sorpresa. Y me dijeron, hoy tenemos una noticia que queremos que sea el primer socio no familiar que tenemos. Son marido y mujer ellos y dijeron, queremos que tú seas parte de nuestra empresa. Y yo digo, entonces, fue bonito. Sí, y no, acá sí claramente. ellos sí los conocía antes. Ahí sí se la pega de... Trabajé 1 año y medio con ellos de buena onda, los conocí, referencias por todos lados, fui varias veces para Conce, que ellos son de allá, entonces ya ahí sí hice el due diligence, por así decirlo, que esa es la palabra Correcta y correcta precisa. Efectivamente. antes de estudiarlo. Y me leí el contrato, cosa que muchas veces no hago. Me pasa, hoy día como influencer, por ejemplo, ayer me di cuenta que mi contrato en una marca decía 8 videos y yo había cerrado como 3. Pero por suerte es buena onda y me dijeron, Pancho, no te preocupes, nos equivocamos, lo vamos a cambiar. Sí, nos equivocamos. pero Sí. me pasa a veces. Absolutamente. Que sabéis que yo creo que como consejo, weón, y aprendí a conocerte también y entiendo esa impulsividad, pero esa es la causa principal de los porrazos, weón. Y de hecho a todos los clientes les decimos, weón, puta, trata de tomarte un día, ¿cachai? Avísanos, veamos, estructuremos, weón, organicemos todo y de ahí avanzamos, porque al final los caminos es muy pedregoso si en el fondo uno llega y actúa y Aparte no... los y no comerciales previene. somos... Absolutamente. Y el emprendedor es muy así vender, también. Sí, vender, obviamente. crecer, avanzar. Absolutamente. Oye, Pancho, a ver, tú estuviste muy metido en el mundo inmobiliario y eres considerado obviamente un experto en eso. Entonces, si nos puedes contar algún porrazo eventual que te hayas pegado en el mundo inmobiliario, sería Sí, bacán. mira. Este fue importante y esto es para todos los que son brokers inmobiliarios, corredores, porque es una industria que es bien, yo la encuentro bien fuerte en el sentido que no hay profesionalismo. Está poco regulado. No hay regulación prácticamente. O sea, Una regulación general que le impacta nada más, no Sí, tiene como algo específico. no. Yo, oigan, no sé qué hacer en mi vida, quiero ser broker. Bienvenido. Claro. O sea, piensa que nosotros la primera contratación masiva, y acá uno puede decir visionario o malo, pero Ujú. yo me acuerdo que llego a capitalizarme, digamos, un mes, y me dicen, ya, se viene, vamos a contratar nuevos brokers. ¿Y qué, cómo vamos? Bueno, vamos a hacer un set de entrevistas. No, en 3 semanas más, tú, Pancho, que estás a cargo de experiencia, preocúpate de hacer un toldo bonito, qué sé yo. En el hotel no sé cuánto, vienen 500 personas. Yo como 500, los 500 que estén las 8 horas del evento quedan contratados. Me está ahí. Y el que se va no se contrata. El que se duerme, weón. O sea, Y aparte- era como una charla como aquí van a ganar, les va a ir bien y no sé qué. Y la gente que estaba motivada, da lo mismo, porque Gabriel siempre era como, yo quiero acá la gente que tenga hambre. Uy. O sea, el que tenga hambre, trabaja.
¿Cachai? Ese era el concepto del broker, era porque no había definición de broker. De hecho, la inventó Gabriel. Y además Antes existían los corredores de propiedades nomás. Claro, pero además el broker generalmente no gana un sueldo, sino No, que po. solo comisiones. Por Entonces eso. técnicamente no hay contrataste. no hay a un nadie. riesgo. Sí, claro. Y ahí aprendió Claro. también porque al principio Era un era riesgo solo laboral. boleta, O sea, pero claro. después leyeron el caso de Uber en Tremendo, Estados Unidos, que fue un sí. cagazo gigante. Entonces Sí, dijeron, y hoy día no, hoy día cada broker independiente factura. Todos somos Claro. empresas Constituye independientes. su sociedad y le factura. Exactamente. Claro. Pero en esa época llegamos a tener, yo creo que en total unos 500, 400 personas boleteando. ¿Cuántas demandas laborales? Ninguna. Ninguna. Mira. No, yo me quedé impresionado. Porque eso era un riesgo Las gigante. únicas demandas laborales fue, por ejemplo, una niña que llegó a recursos humanos, trabajó un mes, no hacía muy bien las cosas y no sé, pues y el día que se fue, quedó esperando guagua. No sé, cosas de ese estilo que pasa. Sí. Pero no, y no de nada, o sea, eso hay que respetarlo nomás. Pero fue fome Claro. porque después, Sí, no, pues. obviamente, había un maltrato, o sea, más que maltrato, ella quedó fichada como que no trabajaba, como que hacía mal la pega, entonces quedó trabajando y era como, y como que todo era Sí. tenso el ambiente. Y se tuvo que contratar a una persona que hacía lo mismo porque ella no lo Se hacía. le hiciera, Entonces, claro. era como que ahí empieza el tema de, entonces me están haciendo menoscabo porque y es como, no, pues es que no trabajáis. Pues, ¿cómo te lo digo en bonito que no sabéis trabajar? Entonces, No hay forma de decirlo bonito. sí, no hay pues forma. como no te puedo echar, pero no sabía hacer las cosas. La cago. Entonces, pero lo que sí tocó cosas como me acuerdo fuerte, que también parte del mundo comercial. El mundo comercial trata mucho de cerrar los acuerdos rápido. Entonces, cerramos con una inmobiliaria que no voy a decir el nombre, pero a veces no cumple, dice. Entonces, y esta inmobiliaria, ok, ya hagamos un lanzamiento. Nosotros estábamos ya en el 2020, cuando estaban las ventas online. Y él creyó que, no sé, pues nosotros le dijimos, te vamos a vender 200 departamentos. Sí, obvio, sí. Ya, pero bueno, te vamos a vender 200 departamentos. Esto es una máquina que funciona, que hacemos el pega bien, qué sé yo. El producto lo encontramos que está bueno. Ya, pum. Hacemos el lanzamiento y se venden 250 reservas. Y el proyecto tenía 200 departamentos. Y eso es un happy problem porque normalmente siempre en el método de lanzamientos inmobiliarios, la reserva después se cae un porcentaje bastante alto, entre la mitad aproximadamente. Ujú. Y tú sabés que de las 250 van a quedar 125 y tú prometiste en el fondo 200 reservas para llegar a 190 promesas. Claro. Y eso es lo que teníamos por acuerdo Ujú. verbal. Por acuerdo verbal. Entonces, Recurrente. pasa el día siguiente y porque teníamos un contrato como empresa, pero el contrato no decía esas cosas de mantenernos el stock congelado, era como un acuerdo base Ujú. de que cuánto se paga, qué sé yo, y sería. Llegamos al día siguiente, felicitaciones, todos felices, todos celebrando, la hicimos, salvamos el mes, qué sé yo. Hablamos con esta inmobiliaria. Oye, ¿sabes qué? No pensamos que... entonces, no, de las 250 te respeto 100. Para llegar a 50, máximo. Dije, pero man, ¿pero cómo? ¿Vamos a venderte todo el edificio? ¿Qué te pasa? Mucho mejor. No, porque es culpa nuestra. Nosotros vendimos muy barato. Y el precio estaba bien. ya, Pero ya. ahí yo caché, el mundo inmobiliario también, en general el mundo inmobiliario también es medio troglodita, es medio de que algunos les baja el diente Como bandoleros. y si estamos vendiendo rápido hay que subir el precio y todo se controla medio así al dedillo. Al dedo, no claro. hay una fórmula matemática, es como vendí mucho el primer mes, subo el precio, obvio, soy tonto. Claro. No es que haga buen Calcule marketing, mal, no es que el calcule vendedor sea mal. bueno, no. Yo calculé mal. Yo soy el pechugón que sé más que todo usted. Yo calculé mal. No es que el Como comercial sea patrón bueno. de fondo. Po. Sí, po. Y nos fregó. Y yo tuve que llamar cliente por cliente. No, yo y el equipo. No sé, pues yo llamé, no sé, 20 personas y otro 30, 30. Y así. Y tuvimos que inventar un cuento que al final, porque era Oh, qué una duro, mentira rosa, pero si no íbamos a salir trasquilados. Como para decir, oye, lamentablemente, porque si le decíamos, la inmobiliaria no quiere venderte, pelea, obviamente. Lamentablemente hubieron tantas reservas que tu departamento se reservó al mismo tiempo y se le respetó. Claro. Y como, puta, Llegaste claro, tarde, sorry. Sí, llegaste tarde. Al final era un poco eso. Y fue muy, muy fome porque igual se pierde credibilidad con los clientes, igual la gente queda muy golpeada. Nosotros quedamos muy dañados con la inmobiliaria. Entonces, ese tipo de porrazos nos pasaba harto. ¿Sí? O que las comisiones también, cosas, no, ya te vamos a pagar un X% a 30 días por contrato. Esos 30 días son 120, 150. No, absolutamente. Y uno también, uno dice, ya, pero tengo el contrato, todo lo que queráis,
Pero igual los contratos, hay que entender que no es como el contrato de magia, que si tengo el contrato funciona. No, hay que hacerlo bien, hay que redactarlo bien. Y también los tamaños que uno tiene. Nosotros, los poderes de negociación. cuando éramos chiquititos, como, bueno, ¿querés que te pago? No trabajes nunca más con nosotros. Y voy a llamar a todos. Sí, voy a llamar a todos. Bueno. Vamos a llamar a todos los tres mobiliarias que tú. Porque los metíamos a DICOM. ¿Cómo se tú? ¿Qué? Voy a llamar al tiro a mi amigo, nadie trabaja contigo. Y uno así como, no, perdón. Y esas cosas pasan. Oye, Pancho, usted es un hombre muy ocupado, así que tenemos que ir dejarlo ir. Entrevista. Y la verdad es que antes de que terminemos la entrevista, me encantaría que toquemos brevemente un punto importante. Tú estás metido en generar contenido de finanzas. Hace poquito entró en vigencia la ley FinTech, que es una regulación súper robusta y que tiene ahí un montón de cosas que podríamos estar conversando mucho rato. Pero en el fondo nos encantaría poder entender tu visión de ley FinTech, la pega que está haciendo la CMF. Brevemente, si nos puedes comentar algo al respecto. En términos generales, encuentro positiva. O sea, me encanta que haya una ley grande que regule muchas, especialmente el mundo de las inversiones, que es un mundo donde hay tanta simetría de información que normalmente uno siempre decía, oye, trata de invertir en empresas reguladas, y las reguladas siempre eran como las únicas, las grandotas, las más caras, las más pesadas, y las que eran como las novedosas, que traían todas las cosas, las ventajas que podía ofrecer el mercado, no estaban reguladas. Entonces o tenían que regularse a la antigua, tenían que como ya, voy a vender ETF, pero voy a armar una AGF porque si no nadie me va a creer. Y eso cuesta 10.000 UF, o sea, tenían que tener una espalda gigante o levantar capital. Entonces, había muchas fintech muy lindas haciendo negocios tremendos que eran muy de confianza, y hoy día van a poder ser reguladas, van a poder tener la chapita en el fondo y de las cosas bien. Y también, obviamente, así como habían empresas buenas, en el mercado entre privados está lleno de estafadores también. Porque por una empresa buena que salga, o sea, como, oye, yo hago un buen crowdfunding inmobiliario, el estafador siempre está atento a lo que huela. A las nuevas tendencias. Entonces, no sé si han visto siempre las típicas, invierta en CSTU, 5.000, hágase rico, y ahí una estafa. O invierta en Codelco, y tú decís, oye, pero si no se puede invertir en Codelco, no importa. La gente creía porque está de moda Codelco y gana plata. Y acá lo mismo, oye, le está yendo bien ese crowdfunding, voy a crear un crowdfunding charcha, estafador, ya. Entonces, por eso es bueno que estén reguladas. Pero también me pasa que siento que, obviamente, cuando se trata de regular, es como que se trata de poner un pisotón fuerte, sin entender a cabalidad o sin hacer la pega muchas veces con todas las partes. Probablemente con las fintechs sí se juntaron, pero por ejemplo yo hablo desde mi punto de vista con los influencers financieros, y siento que la regulación que le están poniendo a los influencers financieros es sobre medida, y nunca en la vida se juntaron a hablar con ninguno. Posterior a hecha, sí. Hubo como una reunión como, ya lanzamos, la interpretación. Sí, pues ya lanzamos, esto es lo que es, ustedes están todos más o menos fregados. Como en buenos términos. Sí. Y todos nosotros como, bacán, me encanta, porque también pasa lo mismo. En el mundo de los influencers de financieros hay gente muy positiva, pero hay gente también que se va de las bandas, y han habido casos de incluso ex chicos reality que se ponen a venderse criptomonedas y después estafan a todos. Y después igual pasan limpio. Es muy loco porque es como, es un mundillo. Absolutamente. Entonces yo dije, está muy bien que se regule, pero sí sería bonito como que se tratara de regular para que los que hacen las cosas bien les salga un poco más, no sé, fácil o no más funcione. Acá pusieron como unas barreras súper duras. O sea, por ejemplo, yo que soy influencer más o menos grande, me ponen a la par que una empresa. Entonces tengo que contratar a una persona, por ejemplo, de riesgo. Y digo, ¿cómo es contratar a alguien de riesgo? Si yo no hago asesoría, no, porque básicamente tú eres tan grande que no nos importa lo que digas. Todo lo que dices es asesoría. Todo. Digo, pero ¿cómo? Y si yo pongo acá un papel que dice, oye, este es el podcast con todo de la ley, estoy haciendo una asesoría para que la gente compre en ese podcast. Digo, no, pues si estoy diciendo, mira, es un cartel nomás. O si yo digo, esta es la definición de la CMF de depósito a plazo, dijiste depósito a plazo, asesoría. Entonces dije, pero no, ya, entonces lo entiendo. Ojo, no es que me enoje así, lo entiendo, porque obviamente esto trata de es como borremos, en el fondo es como la clásica, pagan justos por pecadores. Claramente. Como hay tanto pecador en esto, haciendo en verdad de las suyas, estafando, qué sé yo, pusieron una ley muy robusta, pero media compleja, y ahora estamos en el proceso de regularnos bien y ojalá salir
los que saben hacer las cosas bien regulados, pero va a implicar costos. Entonces, Claramente. algunos van a morir. O sea, hay muchos influencers chiquititos que agrega tremendo valor. En YouTube hay unos gallos que hacen videos que yo creo que mejores que la universidad y van a morir porque no van a tener el tiempo, el espacio, Ni la la espalda, bueno. espalda, claro. pagar los gastos y van a tener que Efectivamente. empezar a hacer al final, yo creo que ahora van a abundar los autoayuda, todos los gurús. Claro, puro- migrar el contenido. Sí, pues, entonces, van a al final- hacer puros videos de despiértate a las 5 de la mañana, bañate en agua fría, sé feliz, haciendo... Y Está perfecto. ojo, que hay cosas reales y está bien, No, pero me creo como que obviamente. todo se va a ir para allá. No, absolutamente. Pero vamos por esa reunión con la CMF para definir ahí Sí. los criterios de la asesoría de inversión. Oye, Pancho Ackerman, ingeniero comercial, podcaster, autor de libros, la verdad es que ha sido un privilegio tenerte acá con nosotros. Te agradecemos de corazón que hayas aceptado la invitación y obviamente las pepitas que tiraste en el podcast sí o sí le van a servir a quien nos escucha. Así que, Y te voy a empezar a mandar más contratos. por favor, Después de que menos Ayer me pasó impulsividad. lo de los 8 videos. Entonces dije, y la Ela, que es la que me graba, me dice, Pancho, ¿tú no tienes un abogado? Que yo, sí tengo, pero no se lo mando. Está muy bien. Qué bueno que quede constancia para que Así después ahí revivamos este momento. Oye, y no te puedes ir sin un regalito de nuestro querido equipo para que tus Muchas gracias. cafecitos y tu gasto hormiga esté siempre acompañado de nuestro muy querido lindo. podcast. Así que Así es. un tazón de con todas las de la ley para ti. Muchas gracias por venir. No, Bueno, gracias a ti. muchas gracias, Francisco, por habernos acompañado hoy en nuestro primer capítulo de la tercera temporada. Creo que nos quedamos cortos de tiempo, así que me gustaría dejarte comprometido para una segunda parte, para poder hablar de los temas Eso, que, los Muy temas bien. que faltaron. Creo que es importante que los podamos tocar porque tu influencia en la gente es súper importante. Absolutamente. ¿Cómo negociar cuando te quieren hacer Exactamente. cuando te meten a la inspección del trabajo a la empresa? Claro, así. Y, Y bueno, tú no temas, tienes la responsabilidad, temas de pero arriendo, tu socio está quemado con la persona y tenés que ir tú a ser mediador. temas de arriendo, temas del consumidor relacionados con las promesas inmobiliarias. Bueno, hay tantas cosas. Uy, Cernac las financiero, promesas, hay un po. montón de- Yo te hablé de algo que a nosotros, de pero a temas. mis clientes. Claro, Yo tengo temas muy- casos. muy Sí, interesantes. Parte 2, Juan, se viene. ¿sí? Pero eso, imagínate Y una bueno- persona con cáncer que no le quieren devolver la plata. A ese nivel. Claro. ¿Por qué? Porque había crisis, entonces así nomás. Y pasa. Bueno, y como te decía, por el tiempo tenemos que cortar para que llegues a tu siguiente ¿Dónde quedará? Pancho Melo. Pancho Así Melo que- es el culpable, güey. Culpa de Pancho Melo, pero bueno, qué nada honor, que hacer. qué Gracias honor. por venir. Sigan con Peras y Finanzas para que aprendan de temas financieros y por supuesto que sigan con todas las de la ley. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.